Sean bienvenidos, hermanos, a esta serie de temas sobre los pecados capitales. Continuamos ahora con el pecado de la pereza, del cual ya vimos la primera parte. Nos vamos a poner siempre en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria. Solamente tú mereces la alabanza y la adoración. Queremos glorificar tu nombre a través de estos temas que estamos reflexionando, que sabemos son para la honra y la gloria de tu nombre. Pedirte queremos también en el nombre de tu Hijo Jesús, derrame sobre cada uno de nosotros la fuerza, el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, para que con la acción de tu Espíritu podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones, para que tu palabra haga nido en nosotros y la podamos poner en práctica para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. En la primera parte mencionábamos que el pecado de la pereza puede manifestarse también con algún tipo de devoción, como las que vemos en las redes sociales, que son una especie de cadenas o que nos llaman nada más a orar por cierta cantidad de días para conseguir algún favor que generalmente es económico. Yo les quiero compartir hoy unas frases de San Francisco de Sales, una pequeña reflexión de él. La titula Los fantasmas de la devoción y dice lo siguiente: cada uno pinta la devoción según su pasión y fantasía. El que es inclinado al ayuno se tiene por muy devoto si ayuna, aunque su corazón esté lleno de rencillas, y al paso que, por sobriedad, no se atreve a llegar con la lengua al vino, ni aun tal vez al agua. No hará escrúpulo de bañarse de sangre de su prójimo con murmuraciones y calumnias. Otro se juzgará devoto porque reza muchas oraciones al día, aunque después de esto se desate su lengua en palabras duras, arrogantes e injuriosas contra sus domésticos y vecinos. Otro sacará con gran prontitud de su bolsa el dinero para dar limosna a los pobres, pero no puede sacar de su corazón dulzura con que perdonar a sus enemigos. Otro perdonará a sus enemigos, pero jamás pagará a sus acreedores, sino obligados por la justicia. Todos están vulgarmente reputados por devotos, y ciertamente no lo son. Hay muchos que se visten de ciertas acciones exteriores propias de la santa devoción, y el mundo cree que, efectivamente, son devotos y espirituales, pero en la realidad no son más que estatuas y fantasmas de devoción. Muy duras estas palabras de San Francisco de Sales. Creo que si las meditamos, nos damos cuenta que a veces podemos quizá detenernos en devociones que no nos llevan a profundizar en una vida espiritual concreta con Dios. Y nos podemos perder, así hermanos, podemos perder nuestras almas en ese tipo de devociones que, como ya dijimos, son a veces también una manifestación de la pereza porque buscamos como atajos para llegar a Dios. Luego, el cielo es una ciudad en una colina, así que no podemos llegar hasta él sin hacer ningún esfuerzo. Es como ver esas cruces que a veces están en los cerros y creer que vamos a poder llegar a ellas sin hacer ningún tipo de esfuerzo. No, tenemos, hermanos, que caminar, tenemos que subir, porque para llegar al Señor hay que subir, lo sabemos perfectamente. Hay que hacer esfuerzos. Aquellos que son demasiado perezosos para subir pueden no alcanzarlo, de la misma manera que los malvados que se rehúsan a buscarlo. Que nadie piense ser totalmente indiferente a Dios en esta vida y de repente desarrollar una disposición hacia Él en el momento de la muerte. ¿De dónde vendrá esa disposición hacia el cielo si la hemos rechazado en la tierra? En la serie de temas sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre el cielo, también tocamos este tipo de temas. Si ustedes pues ya los escucharon, se habrán dado cuenta que hablábamos de esto, ¿no? De cómo si no hemos buscado a Dios cuando estamos en vida, no creamos que Dios nos va a tener con Él al final, porque Él respeta nuestra decisión en cuanto a lo que llamamos la libertad que Él nos ha concedido a cada uno de nosotros, sus hijos. Por tanto, hermanos, hay que hacer un esfuerzo acá de estar con Dios para luego, después de nuestra muerte, gozar de esa presencia de Él. De ahí nos ha de venir esa disposición hacia el cielo. Una persona no puede de repente entrar a una sala, por ejemplo, donde se está presentando una conferencia sobre matemática, de esa matemática avanzada,
y quedar fascinado con todo lo que ahí se está exponiendo, con las ecuaciones, las funciones y todo ese tipo de ejercicios que se ven dentro de esta materia. No puede quedar fascinado si durante toda su vida no se ocupó de desarrollar un gusto por los números, porque la matemática de hecho hay que gustarnos, ¿no? Tiene que gustarnos un poco si nosotros queremos sentir un como sabor hacia ella. Y así un cielo lleno de poetas sería un infierno quizá también para aquellos que nunca aprendieron a amar la poesía, por ejemplo. Y un cielo de verdad, rectitud, de justicia, sería un infierno para aquellos que nunca cultivaron aplicadamente estas virtudes mientras estuvieron aquí en la tierra. El cielo es solo para aquellos que trabajan por el cielo. Si destruimos cada inspiración de lo divino, si ahogamos cada soplo que mueve el alma hacia Dios, si nosotros obstruimos cada entrada que nos lleva a Cristo, ¿dónde estará nuestro deleite por el Dios en el día final? Las cosas que dejamos de hacer serían entonces la misma causa de nuestra ruina. Los asuntos que debieron habernos ayudado en nuestro crecimiento se volverán entonces en contra nuestra y servirán para nuestro desmoronamiento. El sol, pongámoslo como un ejemplo en este momento, puede calentar una planta. Bajo ciertas condiciones también la puede marchitar, porque si es demasiado fuerte, si la planta la exponemos demasiado tiempo al sol, esta se marchita, incluso algunas se secan. Igualmente la lluvia, que puede nutrir una planta, puede nutrir una flor, bajo otras condiciones adversas, puede llegar a pudrirla, la puede deshacer. Eso sucede, por ejemplo, en los cultivos, cuando hay lluvias demasiado fuertes, intensas y que se prolongan por días. A veces los cultivos se pierden porque el exceso de agua hace eso, puede llegar a arruinar las plantaciones. Es el mismo sol el que brilla sobre el barro y sobre la cera, pero en el barro causa el endurecimiento del barro, mientras que la cera la ablanda, la derrite. Y la diferencia no está en el sol, sino en aquello que está recibiendo los rayos del sol, sobre lo que está brillando. De la misma forma ocurre con Dios. La vida divina que brilla sobre un alma que lo ama, la hace dócil para llegar hasta la vida eterna. Esa misma vida divina que brille sobre un alma perezosa, negligente, aquella que no se preocupa por nada hacia Dios, pues se va a endurecer hasta llegar a la muerte eterna y a esa eternidad sin Dios. El cielo y el infierno son de la misma manera ambos efectos de la bondad divina. La diferencia entre ellos es producto de nuestra reacción ante esa bondad, y hasta ese punto son también nuestras creaciones. Tanto Dios como el ser humano son, en diferentes sentidos, creadores del cielo y del infierno, por la misma razón que ya estábamos hablando. Dios respeta nuestra decisión. Si nosotros en vida hemos decidido estar sin Él, pues al final de nuestra muerte también vamos a estar sin Él, porque no nos puede obligar. Si nosotros lo rechazamos, Él no nos va a obligar a una eternidad con Él. Entonces, prestemos atención a esta palabra pronunciada desde la cruz por Jesús. Todo está cumplido. Que ya dijimos, lo hizo en reparación por el pecado de la pereza. Cumplimos con nuestra vocación al igual que Él cumple con la suya en una cruz y no en ningún otro lugar. Solo a los que ponen en práctica la verdad les llega la recompensa de la corona, no a los que la predican o la escuchan, porque al fin y al cabo poner en práctica la palabra es, hermanos, lo esencial, es lo principal. Por eso, en las oraciones que yo hago siempre al principio de los temas, pido esto, que lo que vamos a escuchar lo podamos poner en práctica, porque de eso se trata, de practicar la palabra. Por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de participar en pequeñas comunidades, sabemos que en la catequesis que estudiamos está este punto, ¿no? Llevar a la práctica la palabra, llevar a la acción esa palabra, porque al final es lo que importa, hermanos, que nosotros nos desgastemos por el Señor. Implica gastar, pues, aquello que estamos recibiendo, aquello que estamos asimilando de la palabra de Dios. Y eso se ve reflejado en lo que somos. Somos el reflejo de Cristo según nos vamos nosotros llenando de Él y de su Espíritu Santo.
No hay necesidad de que nos preocupemos indebidamente por nuestra salud si nosotros vamos trabajando duro por el reino de Dios. Y no me refiero a que nos vamos a descuidar de ella por completo, no, estoy hablando de que cuando nosotros nos desgastamos por el reino de Dios, lo estamos haciendo confiando en las promesas que Él nos ha hecho también de que nos ha de dar la salud necesaria para poder hacerlo. Dios cuidará de nuestra salud si nosotros nos ocupamos de su causa. En cualquier caso, es mejor quemarse por el reino de los cielos, me refiero quemarnos haciendo algo, o sea, trabajando, que al final oxidarnos por no hacer nada. Al final yo creo, hermanos, y lo pienso así de esa manera, que es mejor quizás hasta llegarnos a enfermar por trabajar por el reino de los cielos, que al final, como ya dijimos, oxidarnos no haciendo nada. Y es que, hermanos, solo una cosa es importante en la vida: ser hallado digno de la luz del mundo cuando llegue la hora de su visita, cuando el Señor venga a pedirnos cuentas. Y eso nos pide Él. Estén atentos y vigilen porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un individuo que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velen, por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo: velen. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Estar velando, estar siempre trabajando. Ya lo mencionábamos en la primera parte, cuando aquellas vírgenes perezosas, decíamos, se habían descuidado. No las encontró trabajando, por tanto se quedaron fuera. Que no nos pase lo mismo a nosotros, hermanos. No solo debemos tener cuidado con nuestra pereza espiritual, también debemos trabajar por tener una vida completa. La palabra importante en la batalla contra la pereza espiritual es esta que dijo Jesús: todo está cumplido. Así como el mundo nos juzga por los resultados que damos en nuestros trabajos. Los que hemos trabajado en alguna empresa sabemos que los resultados son los que cuentan. No se nos pide llegar a metas, se nos pide alcanzar ciertas metas. Y también nuestro Señor nos ha de juzgar quizá por la manera en que llevamos a cabo y culminamos nuestras tareas asignadas. Una vida buena no es necesariamente una vida exitosa. Los que siembran no siempre son los que cosechan. Y eso lo vemos a veces en cosas sencillas. Por ejemplo, cuando decidimos sembrar un árbol o una semilla, sabemos que a lo mejor nosotros no vamos a ver ese fruto. Porque quizá, pues cuando el árbol crezca y dé fruto, nosotros ni siquiera vamos a estar vivos ya. Pero alguien más ha de recoger esa cosecha. Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos. Aquellos a quienes Dios destina solo para sembrar reciben la recompensa justo por haber hecho eso. Por haber sembrado, aunque no hayan llevado un solo haz hasta los graneros eternos, aunque no hayan recogido una cosecha. Su trabajo era sembrar, y Dios les ha de juzgar por eso, por lo que han sembrado. En la parábola de los talentos, la recompensa estuvo acorde con el desarrollo de los potenciales y la culminación de las tareas asignadas. Es por eso que se nos va a juzgar, a cada uno desde esa tarea que se nos ha asignado. Un día nuestro Señor, nos cuenta el Evangelio, se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo la gente echaba monedas. Muchos ricos daban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de lo que estaban pues echando los ricos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues los demás han depositado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha depositado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. El resultado fue insignificante para el tesoro del templo, pero fue infinito para el alma de esta mujer. No había dejado su tarea por mitad, la había cumplido. Esto es lo que quiere decir tener una vida completa. En el orden cristiano, no son los importantes quienes son esenciales, ni son realmente grandes aquellos que hacen cosas grandes. A los ojos de Dios,
Un rey no es más noble que un campesino. El jefe del gobierno con millones de tropas bajo su mando no es más precioso que un niño que esté quizás paralizado por algún tipo de enfermedad. El rey tiene pues más oportunidades para el mal porque tiene todo el poder en sus manos. Pero como la viuda en el templo, si el niño realiza su tarea sumisamente ante la voluntad de Dios, más de lo que puede hacerlo este gobernador o dictador o lo que sea, entonces el niño es mayor. Dios no hace distinción de personas y sabemos perfectamente que los hombres y mujeres somos solo actores en esta escena de la vida, simple y sencillamente actores. ¿Por qué aquel que hace el papel de rico debería gloriarse en su oro y en su rica mesa? Y debería considerarse mejor que aquel que hace el papel del mendigo que implora por una migaja que cae de su mesa. Cuando lleguemos, hermanos, a entregar cuentas a Dios, al momento de morir, cuando caiga esa cortina y se acabe la escena de la vida, ambos son solo humanos. Así que cuando Dios baje la cortina en el drama de la redención del mundo, no va a preguntar qué papel hicimos, sino cuán bien hicimos el papel que se nos asignó. Esa será la pregunta de Dios. ¿Cómo realizó usted su trabajo, hermano? ¿Cómo lo hizo usted, hermana? En lo que Dios le ha asignado. Ahí donde Dios lo ha puesto, ahí en el talento que el Señor le ha dado, en ese carisma, en ese don. ¿Cómo lo hemos administrado? En eso es en lo que seremos nosotros, hermanos, juzgados al final. Si pudiéramos crear mundos y soltarlos directamente de nuestras manos hacia el espacio, no agradaríamos más a Dios de lo que lo agradaríamos si dejáramos caer una moneda dentro de una copa de lata. Solo ruido nada más es lo que hacemos cuando hacemos eso. Lo que importa no es lo que se hace, sino el por qué se está haciendo. Un lustrador de zapatos que hace brillar un par de zapatos, y esto lo hace inspirado por un motivo divino, le hace mayor bien al mundo que todas aquellas convenciones inmorales que el mundo pudiera convocar. Una sola persona que haga bien su trabajo, que lo haga, hermanos, para la gloria de Dios, hace más bien que cualquier otra cosa mala que se pueda estar haciendo, porque es la intención la que hace el trabajo. Las tareas son como el mármol, como también el lienzo que utiliza el pintor, o aquella piedra que en algún momento va a ser esculpida, porque el mármol se vuelve valioso por la imagen que el escultor crea con él. Es eso lo que le da valor, lo que le añade el valor. De lo contrario es una simple piedra. También aquel lienzo se ennoblece con la pintura del artista. Es el artista quien le da vida a ese lienzo, que al principio nada más es un cuadro blanco, es lo que vemos ahí nada más. Pero es el artista quien con esa destreza hace que al final adquiera un valor. Y sabemos que hay piezas de pintura que se venden por millones de dólares. Así también aquella piedra se glorifica con el diseño que el arquitecto le da. En una construcción, pues una piedra es valiosa, pero depende de dónde se ponga esa piedra, del uso que se le dé a esa piedra. Lo mismo sucede con nuestros actos, hermanos. La intención es la que les da valor. Dios no está interesado en lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro dinero, nuestras mentes o nuestras bocas incluso, sino en la intención que está moviendo eso que hacemos. No es el trabajo en sí mismo lo que cuenta, sino el trabajador. Es la intención de nuestro corazón la que el Señor juzga. Y es lo que vemos en común aquí en los pecados capitales que hemos estado reflexionando hasta este momento. Que al final es nuestra intención, es la intención del corazón, aquello por lo que estamos haciendo las cosas. Es Dios quien las conoce y nosotros también. Nosotros mismos sabemos perfectamente cuáles son nuestras intenciones, aunque querramos a veces engañar a otros. Todos aquellos que piensan que su trabajo no tiene mérito, deben reconocer que al realizar sus insignificantes tareas, por considerarla de alguna manera así, quizás algunos, pero si lo hacen por amor a Dios, adquieren un valor sobrenatural inmenso. Aquellos ancianos que soportan las burlas de los jóvenes,
los enfermos que están atados a una cama, crucificados quizá ahí a una cama, porque no se pueden mover, porque tienen enfermedades que les impiden poder movilizarse desde ahí. Aquellos inmigrantes que sufren en países donde son explotados, donde son marginados. Aquel que limpia las calles, el que anda recogiendo la basura, el que recoge los desechos. Aquella persona que se ocupa quizá de tareas que parecen insignificantes, limpiar, barrer un lugar. También aquel que está en un coro, en un ministerio de alabanza, al que nunca le dan la oportunidad de cantar ni siquiera un momento. Aquel carpintero que no tiene empleo. También todos ellos, hermanos, serán entronizados por encima de los dictadores, de los presidentes, de los reyes, de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, si sus tareas más humildes están inspiradas por un amor a Dios. Porque es eso lo que hace superior esa tarea. Porque es Dios quien inspira, hermanos, glorificarle a través de esas tareas que están realizando. Y eso las ennoblece. Ningún trabajo se termina hasta que lo hacemos por el honor y la gloria de Dios. Y así lo dice el apóstol San Pablo. Ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando nuestro contrato de arrendamiento en esta tierra expire, porque somos peregrinos aquí en la tierra, estamos de pasada, se van a escuchar dos preguntas. La primera la hará el mundo y van a preguntar, ¿cuánto dejó? Es la pregunta que hace siempre el mundo. ¿Qué dejó? ¿Cuánto dejó? Que al final sirve para pleito de herencias y todo lo demás. Pero al mismo tiempo los ángeles del cielo van a preguntar, ¿cuánto trajo con él? El alma puede cargar muchas cosas, pero en su viaje hacia el tribunal de Dios, solo llevará ese tipo de objetos que una persona puede tomar consigo después de la muerte. Las buenas obras que hizo por la gloria de Dios. Todo lo demás se queda, se va a quedar atrás, se va a quedar aquí sin cumplir. Todo lo que llevamos con nosotros es lo que está cumplido. Probablemente nunca moriremos demasiado pronto, a lo mejor no. Y esto no significa no morir joven, significa no morir sin haber cumplido las tareas que se nos han asignado. En realidad es un hecho curioso no pensar que nuestro Señor haya muerto demasiado joven, y esto porque cumplió con los asuntos de su Padre. Pero sin importar cuán viejos seamos a la hora de morir, siempre sentimos que nos queda algo más por hacer. ¿Por qué nos sentimos de esa forma si no es porque no hicimos bien las tareas que se nos asignaron? Y eso nos pasa, hermanos. Cuando nosotros somos conscientes de las cuentas que hemos de entregar a Dios, estamos pensando, no, pude haber hecho esto mejor, lo pude haber hecho de esta forma. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Tenemos la oportunidad de enmendar aquellas cosas que no hemos hecho bien o que hemos hecho mal. Tenemos, hermanos, la oportunidad de redimirnos en ese sentido. Nuestra misión puede no ser grandiosa, puede ser simplemente agregar una piedra nada más al templo de Dios, pero sin importar lo que sea, sin importar, como ya dijimos, cuán miserable parezca esa tarea que estamos haciendo, cuán insignificante. Si lo hacemos en unión con nuestro Salvador, que murió en la cruz, entonces, hermanos, vamos a poder decir esas palabras de Jesús. Todo está cumplido. Entonces nunca moriremos demasiado jóvenes, porque habremos cumplido la misión. Sabemos de algunos santos que el Señor los ha llamado muy jovencitos, adolescentes incluso, pero ya cumplieron, ya su misión fue cumplida, ya su trabajo fue cumplido, ya están listos para poder entrar a gozar de la gloria de Dios. Pero si nos volvemos impacientes, vamos, hermanos, a dejar que se escape esa cruz y no la vamos a encontrar de nuevo en este mundo. No, si nos impacientamos, si queremos tomar atajos, como ya mencionábamos,
y hacerlo con esas devociones que se nos ofrecen, que muchas veces son engaños nada más, vamos a perder lo importante que es la gloria de Dios. Podemos perfectamente servirle y amarle al Señor, alabarle, glorificarle a Él a través de nuestro trabajo por Él. Así vamos a ir adquiriendo más perfección. Nos vamos a acercar más y más a Él. Y cada vez nuestra alma va a sentir ese deleite de estar más cerca de Él. Y si Dios nos invita a sufrir, pues asociemos esos sufrimientos a lo que faltó, como dice el apóstol, al sufrimiento de Cristo. Hoy, hermanos, el Señor nos invita a eso, a reflexionar sobre cuán diligentes estamos siendo en nuestro trabajo. Cada uno de nosotros ha sido llamado a asumir cierta tarea dentro de la viña del Señor. ¿Y qué, hermanos, le vamos a responder a Él cuando nos cuestione al final de nuestra vida? Cuando tengamos que darle cuenta de eso que estamos administrando, de esos dones, de esos carismas, de esos talentos. Reflexionemos y veamos, hermanos, cuánto el Señor nos está llamando hoy a rectificar ese trabajo en nuestras vidas. Pidámosle a Él y a nuestra Madre Santísima que nos ayuden a ser diligentes en nuestro trabajo, a ser diligentes en nuestras tareas y a que todo lo hagamos para la mayor gloria y honra de su nombre. Y a nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por llegar hasta acá, y nos escuchamos en el próximo tema.